La urbanización es un proceso irreversible, más aún en una metrópoli tan grande y poblada como la Ciudad de México. El desarrollo que conlleva la sobrepoblación humana trae consigo una explotación constante de los recursos naturales, al grado de hacerlos insuficientes. Sus necesidades se han ido resolviendo a costa de la vida natural que alguna vez floreció en su entorno. En realidad, en la Cuenca de México se extiende una megalópolis y los espacios originarios, así como sus ecosistemas, han ido desapareciendo. Con ello, no solo crecen los problemas de abasto y se ve dañada la vida silvestre, también el bienestar de las personas. Su salud física, mental y social se va deteriorando en la medida en que se reduce la oportunidad de disfrutar el ambiente natural. El Pedregal de Ciudad Universitaria, que es lo que nos atañe en esta serie, juega un papel muy importante en cuanto al bienestar social. Contar con este espacio cercano a las áreas de trabajo, de estudio y desarrollo de la vida cotidiana aporta ventajas, como iremos mostrando a lo largo de esta sesión. La belleza paisajística que representa el ecosistema nativo del Pedregal no es algo secundario. Significa, en cambio, una perspectiva amplia y distinta del medio en que nos desenvolvemos día tras día. Nos ofrece una vista diversa y placentera de la ciudad. Nos permite coexistir con formas de vida diferentes de la nuestra, conocerla y comprender la necesidad de respetar los espacios que compartimos con ella. Esta convivencia nos sensibiliza, nos aporta conocimiento y de alguna manera nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos. Estimados amigos, qué gusto me da saludarlos y además pues darles la bienvenida a esta serie que lleva por título El Pedregal de Ciudad Universitaria. Y fíjense que el día de hoy, la sesión número 3 de esta maravillosa serie, vamos a estar platicando sobre los beneficios de tener un pedregal pues propiamente enclavado en nuestra querida Ciudad de México. Yo les quiero agradecer su presencia como siempre en estas series de Mirador Universitario y por supuesto pues reiterarles la invitación para que establezcan contacto con nosotros. Ya todas las líneas y las vías de comunicación están apareciendo en su pantalla. Yo soy Carlos Esquivel Acroa y me da muchísimo gusto recibirlos. Como siempre, pues obviamente su opinión nos favorece, nos enriquece, nos fortalece, no solo para responder las preguntas que usted, querido amigo, pueda generar sobre el tema que nos ocupa el día de hoy, sino también para recibir sus comentarios, sus sugerencias. Quizá por ahí tiene usted o piensa en algún tema que pudiera ser abordado aquí en Mirador Universitario y por supuesto nosotros con mucho gusto le daremos salida. El día de hoy nos acompaña un especialista en el tema, pues para no variar, ya es costumbre aquí en Mirador Universitario, para que usted reciba información de primera mano, y me da muchísimo gusto saludar y recibir a la doctora Pilar Ortega Larrocea. Ella es investigadora del Instituto de Geología. Pilar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno al tema, porque siempre cuando oímos la palabra pedregal nos imaginamos o pensamos en muchísimas situaciones. Sabemos que hablar de un pedregal no solamente son casas o una colonia, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si empezamos a compartir con nuestros amigos de la audiencia tres términos que me llaman particularmente la atención? Uno de ellos es un parque, un camellón o bien un ecosistema originario. ¿Qué es cada uno de estos temas? Y bueno, pues obviamente de ahí le empezamos a ver qué beneficios aportan, las diferencias, etcétera. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues estamos nosotros acostumbrados precisamente a veces tomar como sinónimo lo que es el parque o un camellón o cualquier tipo de área verde. Entonces, pues hay diferencias fundamentales, sobre todo en relación a las especies que los habitan. Normalmente los parques pues están colonizados o están sembrados con plantas que no son propiamente nativas de un ecosistema o de un lugar en donde nosotros vivimos, y estas plantas pues tienen la función o la finalidad de ser plantas de ornato, plantas que son muy estéticas, que tienen un manejo, ¿no?, en la jardinería, y que normalmente el placer que uno tiene es visual, ¿no? Casi siempre los parques están realmente pues cubiertos por pastos,
por árboles que tienen una copa frondosa y no necesariamente son las mejores especies que pueden permitir la vida de los seres vivos que estaban en el ecosistema original. Fíjate que en programas anteriores incluso estuvimos platicando de especies invasoras y de especies exóticas y que precisamente tú ahora nos ratificas ese tipo de situaciones que a lo mejor se pueden ver muy bonitas, ¿no? En la cuestión ornamental, en la cuestión estética, pero biológicamente, ecológicamente, ese impacto no es tan positivo, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, en el manejo de muchos parques y pasando a la parte un poco ya de los camellones, pues los camellones a veces son espacios más bien que nos permiten dividir áreas, ¿no?, urbanas, y estos camellones muchas veces no tienen el mismo manejo que los parques y mucho menos que un área natural. Entonces los camellones están como un poco más abandonados desde la parte de vista de manejo y estético, y también son como intermediarios entre estas especies nativas e invasoras que nos pueden pues dañar a los ecosistemas naturales. Normalmente, por ejemplo, en los parques se seleccionan algunas plantas que son de fácil propagación, que permiten, además tienen requerimientos de agua y de fertilizantes pues muy elevados, pero son muy recreativos. Y estas especies en algún momento también tienen algunas plagas que también pueden perjudicar a especies nativas que anteriormente pues pueden cohabitar o coexistir alrededor de estos parques, como es el caso de la ciudad universitaria, ¿no?, donde tenemos estos pedregales. Ok, y entonces un tercer término que nos queda pendiente sería un ecosistema originario. Exactamente. ¿No? ¿Cuál sería la definición? ¿Es porque naturalmente se presentó ahí o cómo lo definirías tú como un ecosistema originario? Sí, un ecosistema original, por ejemplo, en el caso de la Reserva Ecológica o del Pedregal de San Ángel, pues es en donde la vegetación, la flora, la fauna, los microorganismos se han estado estableciendo a través de una sucesión de procesos naturales, ¿no? Hay una roca que viene producto del enfriamiento de la lava de un volcán, que en este caso pues es el Xitle, que dio origen a todos estos pedregales del sur de la Ciudad de México. Y después de 1670 años, pues han sucedido varios eventos de colonización de plantas nativas y de animales que empezaron, ¿no?, a invadir sobre otros ecosistemas que estaban alrededor, y poco a poco se han ido adaptando a estas condiciones naturales. Esto es bien importante porque seguramente usted, estimado amigo, igual que yo, vemos que no es lo mismo, ¿no? Hablar de un parque y de todo esto. Ya nos queda claro, de acuerdo a lo que nos dices, no es lo mismo. No. Ahora bien, entonces, ¿cuáles son los beneficios que puede aportar uno versus el otro? Claro, sí. Bueno, los beneficios de los parques son muchos. Normalmente las áreas urbanas siempre requerimos las áreas verdes, ¿no? En las zonas urbanas tenemos necesidad de las áreas verdes. Y las áreas verdes mantienen casi siempre una proporción pues elevada de arbolado o de césped, y cualquier tipo de vegetación siempre va a brindar servicios a la comunidad, sea urbana, ¿no?, o sea una comunidad rural. Estos servicios normalmente nosotros los clasificamos en servicios ecosistémicos. Y bueno, cualquier tipo de vegetación brinda estos servicios, pero a diferencia, por ejemplo, de un área natural, es que estos servicios tienen que ver más con el mantenimiento, ¿no?, de la ecología de un ecosistema. ¿A qué nos referimos con esto? Pues los servicios ecosistémicos están, por ejemplo, relacionados con la recarga del manto acuífero, ¿no?, con la captura de carbono atmosférico, es un pulmón de la ciudad, lo que normalmente se le llama, con la captura de contaminantes, que en las áreas urbanas pues son muy elevados, atmosféricos en el aire. Las plantas capturan estos contaminantes en sus superficies, también con el mantenimiento de la biodiversidad, que eso realmente sería el tema pues que más nos preocuparía actualmente. Pues sabemos que estamos ya en una crisis ambiental muy, muy grave, y no es que sean malas las áreas verdes, al contrario, son buenas. Ojalá tuviéramos una gran cantidad de áreas verdes pues en la Ciudad de México, pero en algunos ecosistemas como el Pedregal sí sería favorecible, sí sería mejor que pudiera haber más pedregales
porque conservan esta diversidad que es nativa del sur de la Ciudad de México y que se está perdiendo. Oye, ¿y el camellón nos proporciona algún beneficio? Bueno, los camellones porque la gente lo identificamos son necesarios. Nada más como que la división de vialidades, ¿no? Exactamente. Pero son necesarios. Los camellones son necesarios. Lamentablemente, pues nuestra cultura mexicana es también identificar camellón con cuestión que se puede cementar, que se puede urbanizar, y perdemos también pues una parte de suelo, de cobertura que pudiera tener alguna función también para la recarga del manto acuífero, claro, o para mantener cierto tipo de diversidad, ¿no? Ahora, ¿cuántos espacios originarios tenemos en México? Así un cálculo rápido. En la Ciudad de México pues quedan ya pocos lugares, ¿no? Áreas verdes, que muchas de ellas están, como en el caso de la Reserva Ecológica, pues protegidas en un ecosistema, ¿no? Como la Reserva Urbana, que es la REPSA. Y tenemos otras áreas verdes, el Bosque Tlalpan, ¿no? El Parque Ecológico de Xochimilco, el de Guayamilpas, y no todos conservan esta parte o relictos del ecosistema natural. Eso es lo que nos preocuparía, ¿no? Hay algunos que ya han sido muy transformados. Fíjate que me encantó los términos de servicios ecosistémicos. Son la porque es una cuestión de ecología pura, ¿no? Pero cuando platicamos de los parques, como que siempre lo conceptualizamos como un área recreativa, donde a lo mejor hay juegos para los chicos, y no sé, o no estoy tan cierto si la percepción es realmente por un impacto positivo en materia ecológica, o simplemente lo vemos como un lugar de esparcimiento. Y esto resulta interesante, en tu opinión personal, porque tenemos un sondeo que resulta interesante precisamente porque les preguntamos esto. En tu opinión, ¿por qué a veces no tenemos esa percepción, digamos, ecológica y más bien nos vamos hacia el lado recreativo? Bueno, es muy linda esa pregunta, porque al final de cuentas no están peleados tampoco. No, de hecho, los servicios mano, ¿no? ecosistémicos se incluyen los servicios estéticos y culturales, y dentro de ellos está la percepción que la gente tiene como un espacio de recreación, un espacio donde convive directamente con un área verde o con un área natural. Entonces sí, dentro de estos servicios ecosistémicos esta parte está incluida. Claro. Y en este sentido, te brindan bienestar, claro, psicosocial. Y además, pues, motivar que cuando usamos estos espacios, pues, la protección, el cuidado, recoger la basura, porque muchos de estos lugares pues, se prestan para el picnic, ¿no? Con la familia, ingerir alimentos y una serie de cosas. Y a veces se nos olvida el cuidado que tenemos en este sentido, ¿no? Sí, casi todo es una cuestión de información de las personas, ¿no? Si la gente se informa y conoce lo que es, pues que las áreas verdes nos proveen de muchos servicios para nuestra propia salud en el corto, mediano y largo plazo, la gente lo cuidaría más y estaría más involucrada, ¿no? Pues fíjate, nos fuimos al Parque Ecológico de Guayamilpas y precisamente les preguntamos a las personas que amablemente participaron con nosotros y que les agradecemos su colaboración, les preguntamos opinión sobre el parque, si sabía que hay un pedregal y sobre todo si conocía flora y fauna del lugar. Vamos a ver qué nos contestaron y regresamos aquí a Mirador Universitario para seguir platicando precisamente sobre los beneficios de tener un pedregal. Así es que es momento de ver este material. Vamos para allá y regresamos rapidito aquí a Mirador Universitario. Nadie está contento con el hecho de cómo está el parque tan descuidado. Sí hubo mejoras como los campos de fútbol, ¿no? Pero pues para jóvenes no hay ningún contenedor para echar la basura. El lago yo lo veía mejor como antes, porque le hicieron una limpieza a todo y le pusieron piso, creo que colaron y todo, le quitaron lo que era natural, todo eso le quitaron. Y es un espacio muy, para mí agradable, hoy ya lo modificaron, allá hay un lago, cuando ese lago había agua aquí, agua clara, ahora ya lo veo verde. Sí necesita un poco más de cuidado, de limpieza. Atravesando el parque nos estamos dando cuenta de la maravilla que es este parque. Es la primera vez que lo visitamos y la verdad es que esa fuente de agua creo que está preciosa. No hay nada que buscar fuera de México, México tiene todo. Pues estaba muy feo, pero ya ahora ya cambió mucho.
Todo esto es pedregal, nada más que es mucha hierba. Todo esto es pedregal, todo lo que concierne la hierba está tapando la piedra. Pues en este tiempo de lluvias, hay mucha hierba, pero sí hay mucho pedregal aquí en este espacio de las Guayamilpas, como cuevas que nosotros les llamamos joyas, ¿no? Que dan mucha vista a este parque. Pero también las piedras se ven bonitas, las rocas del volcán Ajusco que llegaron hasta acá. Sí, allí donde digamos allí eran puras cuevas. Nada más que pues se fue arreglando, la verdad, pero eran puras cuevas. Yo me acuerdo. Como el maguey, el nopal. Que había víboras aquí, hay mucha paloma, las ardillas ya se acabaron, también les traía sus bolsas de cacahuates, había mucho pescado, había patos también ahí, muchos patos había. Se acabaron los patos, garzas. Había víboras, sí había. Yo recuerdo que antes aquí había muchas especies, había ajolotitos y todo. Lamentablemente se ha ido perdiendo, pero pues mira qué bueno que el gobierno pues de cierta manera se ha preocupado por seguir manteniendo este tipo de espacios. Pues hay como ardillitas, hay unas víboras por ahí también. Y también había pescaditos en el lago. Bien, pues muchas gracias a las personas que participaron con nosotros en este sondeo. Usted, estimado amigo y amiga, si nos acaba de sintonizar, estamos platicando sobre los beneficios de tener al Pedregal aquí en la Ciudad de México, esta serie maravillosa, El Pedregal de Ciudad Universitaria, aquí en Mirador Universitario. Y bueno, interesante, ¿no? Lo que nos comentan, porque precisamente de alguna manera nos refleja todo esto que estábamos platicando de ubicar lo que es un parque y bueno, de estos servicios ecosistémicos y situaciones al respecto. Pero a mí me gustaría, vamos un poquito más allá. ¿Qué implica para la Ciudad de México que existan los espacios originarios? Particularmente, porque sabemos que, por ejemplo, el 30% del Pedregal original se conserva, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto de tener esto aquí? Además de lo que ya amablemente nos estuviste comentando, ¿no? Claro, sí. Bueno, pues para los biólogos, para nosotros es muy importante pues esta conservación de las especies, ¿no? Por sin duda alguna. Ahorita también tenemos ambientalmente en el mundo una crisis de abejas, ¿no? Se reconoce, ¿no?, que las abejas están en peligro de extinción en el mundo, es algo preocupante. Entonces estos espacios naturales nos brindan pues una posibilidad de conservar muchas especies, no propiamente todas endémicas, pero sí algunas que son pues nativas, ¿no?, que habitan en estos lugares y que se han adaptado en un proceso pues ya biológico y de evolución de mucho tiempo. Conservar todas estas especies, por ejemplo, insectos, polinizadores, también permite, ¿no?, conservar esta biodiversidad. Sí, y claro. entre más especies haya, nosotros los biólogos sabemos que más funciones cumplen los ecosistemas, porque todas están ligadas unas con otras. Entonces, los pedregales en particular son un reservorio de la biodiversidad del sur de la Ciudad de México, donde tenemos pues muchas especies interesantes, no nada más de animales, ¿no? Por ejemplo, pues de víboras, ¿no?, de orquídeas también, de algunos árboles nativos y también especies que son muy estéticas y que si nosotros aprendemos a apreciarlas en su entorno natural, de verdad que podríamos valorar mucho más este ecosistema y conservarlo. Este 30%, aunque parece poco, pero es una superficie importante que debería de ser protegida, como en el caso de la UNAM, que tenemos la Reserva Ecológica del Pedregal, y que protege toda esta biodiversidad. Exactamente. Fíjate que yo creo que aquí, y es un mensaje para compartir con todos ustedes, porque a veces cuando oímos la palabra naturaleza, lo natural, podemos malinterpretar algunas circunstancias, y me refiero particularmente a aquellas personas que en algún momento tienen algún animal de compañía de las tradicionalmente llamadas mascotas, ¿no? Y ya no pueden con el compromiso por la razón que usted quiera y mande, pero con ese concepto de que deben de estar libres en la naturaleza, se nos hace muy fácil ir y liberarlos en estas zonas. Claro. Y esto genera un impacto espantoso,
Sí, desde luego, sobre todo, pues desde luego en las poblaciones nativas, en donde pues ellos ya tienen un equilibrio, ¿no?, sobre el efecto pues depredador-presa, entonces esto ya está regulado, pero cuando vienen especies también exóticas siempre pensamos en las plantas, pero también los animales, ¿no?, pues causan problemas ferales, ¿no? Sí, claro, y obviamente cadenas tróficas establecidas, Exacto, depredación de fauna endémica. Entonces, amigos míos, de veras, desarrollemos esta conciencia. A veces lo natural no implica que hay que deshacernos de lo que ya no necesitamos o no queremos, porque tenemos un impacto ambiental muy importante. Ahora, sabemos que el Pedregal está resguardado aquí en Ciudad Universitaria. Nuestra querida UNAM está a cargo de esto. Platícame un poco de la historia, qué se está haciendo, qué avances tenemos en este sentido. Sí, incluso el público puede visitar algunas de estas reservas, ¿no? Porque vale la pena también que usted, amigo mío, lo conozca, ¿no? Desde luego, sí. Bueno, pues la universidad, en el momento en que se desplazó del centro histórico y se vino, bueno, a colonizar la parte sur de la ciudad universitaria, se instauró aquí, se hicieron pues como muchas construcciones, se urbanizó parte de este Pedregal para construir la ciudad universitaria. Sin embargo, se pensó en dejar parte de este ecosistema pues como un reservorio, ¿no?, en una reserva ecológica. Actualmente, conforme la universidad ha estado creciendo en instalaciones, pues han quedado muchas partes como en islas, en pequeñas islas de pedregales, y actualmente pues la reserva ecológica tiene un programa de conservación de pedregales. Y estos pedregales, lo importante es que cada una de las instancias universitarias que tiene al lado un pedregal, pues tenga esta responsabilidad universitaria con conservarlo, ¿no?, con no urbanizarlo, con no poner especies exóticas ahí, porque sirven pues como una zona realmente de amortiguamiento de la gran reserva ecológica. Sí, claro. Pensamos en que las plantas van a estar ahí siempre, pero las plantas sí se mueven, ¿no?, a través de sus diásporas, de sus estructuras de propagación. Los animales también, los insectos tienen que tener también un corredor, ¿no? Y entonces estos pedregales sirven como pequeños reservorios de biodiversidad, también proveen estos servicios ecosistémicos, pues disminuyen la isla de calor que tenemos en la ciudad universitaria y en todo el Distrito Federal, ¿no? Cada vez hay menos vegetación y tenemos unos calores impresionantes. Y lo más importante es que con la crisis del agua permiten la infiltración y la recarga del acuífero. Seguro. Entonces, si sumamos todas estas áreas pequeñas que quedan dentro de la universidad, sí tenemos una superficie importante. Ajá. Oye, frecuentemente oímos la zona de amortiguamiento. Yo te pediría, para los que no somos especialistas en el área, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere un área de amortiguamiento? ¿De qué? Claro. Bueno, la Reserva Ecológica de la universidad, digamos que tiene 3 zonas, núcleo, y estas zonas algunas de ellas se pueden visitar. Hay algunos caminos como el sendero ecológico que está enfrente de Universum, que es el que podrían pues las personas interesadas ir a ver, y además aprovechan para ir a Universum, que es un museo maravilloso. Sí, claro. Pero entre las zonas núcleo y estas zonas existen lo que llamamos las zonas de amortiguamiento, y son algunas de ellas camellones, ¿no? Donde a veces el pedregal se ha perdido un poco por la invasión de algunas especies nativas, pero existen otros que todavía conservan esta parte del relieve, ¿no?, pedregaloso, tan conspicuo, que le da la identidad a nuestra universidad, a nuestra y que además, bueno, es un paisaje maravilloso el estar viendo esto. Pero mire, como ya otro beneficio del camellón, ¿no? Bueno, en este sentido. Lo mejor sería que se conservara como un pedregal. Claro, así es, esto es mejor. Bueno, entonces, de alguna manera, recapitulando lo que hemos platicado hasta este momento, porque precisamente tenemos un material preparado sobre los beneficios del pedregal, pero básicamente nuestra especialista nos ha comentado, es indispensable contar con áreas verdes dentro de la Ciudad de México, tiene una biodiversidad importante. Por supuesto, todas estas diferencias entre parque, camellón o un espacio originario, pues aportan beneficios o servicios, más bien dicho, ecosistémicos. Es obligación de todos nosotros, pues por supuesto, cuidarlo, respetarlo, además de las instancias oficiales que, como bien ya nos comentaste, nuestra máxima casa de estudios pues tiene programas muy en específico para salvaguardar esta reserva maravillosa, ¿no? Reservorio de especies maravillosas, tanto de flora como de fauna, y que además la parte ecológica pues viene muy de la mano
con la cuestión recreativa, ¿no? Es parte fundamental de la cultura. Entonces, si estás de acuerdo, vamos a ver este material sobre los beneficios del Pedregal, y es momento también para ir a una pausa. Así es que yo soy Carlos Esquivel Acroa, de nueva cuenta saludo a aquellas personas que amablemente ya acaban de sintonizarnos. Vámonos a este espacio, vamos a la pausa y regresamos aquí a Mirador Universitario para seguir platicando con la doctora Pilar Ortega sobre los beneficios de tener el Pedregal aquí en nuestra maravillosa ciudad universitaria. Vámonos a la pausa y volvemos. Los espacios originarios a través del tiempo se han adaptado a los cambios no naturales que el hombre le ha impuesto. Gracias a esto, promueven la realización de procesos ecosistémicos como la regulación de la temperatura, de la humedad y el ciclaje de nutrientes, realizando estas acciones con una mayor eficiencia que un ecosistema modificado o alterado en donde estos procesos se realizan a una menor tasa tanto temporal como espacial. El funcionamiento y la preservación del Pedregal, al ser un ecosistema originario, traen consigo beneficios importantes, cuya división en culturales, de regulación, de soporte y de provisión nos ayuda a entenderlos mejor. Entre los beneficios culturales se encuentran la investigación académica, en términos de un mayor conocimiento de las especies que lo habitan, la recreación y el disfrute de la belleza escénica que ayudan a disminuir el estrés de la vida urbana, y por supuesto, la conservación del patrimonio natural histórico. En cuanto a los beneficios de regulación, estos dan oportunidad a la filtración del agua de lluvia que reabastece los mantos acuíferos de la zona, así como a la polinización que ayuda a mantener la presencia de flora nativa. Los que llamamos beneficios de soporte se refieren a la producción primaria de flora y fauna, la regulación de la temperatura ambiental a través de la absorción de la energía por las plantas y la permanencia de la biodiversidad nativa. Finalmente, la provisión brinda recursos maderables, combustibles, alimento, especies medicinales, ornamentales y recursos genéticos. Es importante recalcar que los espacios naturales originarios posibilitan el desarrollo de procesos sociales de convivencia que están asociados con el disfrute estético y el bienestar de las personas. Esta es, sin duda, una perspectiva que conviene tener en cuenta para valorar la preservación del Pedregal de Ciudad Universitaria. Son áreas verdes que ya como, bueno, no solo a la gente, la mayor de edad, son los chamacos y todo, que son los que más vienen aquí. Ahí están los campos de fútbol, vienen muchos chamaquitos y de todo, pues sí hace falta. Pues es un buen, como dicen, un buen respiradero, porque lo han querido, creo, quitar. Pero sí es un buen respiradero, que es la importancia de Coyoacán, ¿no? Y para los niños, ¿no? Porque pues, no se dieron cuenta de cómo era antes. Pues para la ciudad general, por supuesto que son importantes porque es parte de lo que respiramos, parte del aire. México ya está contaminadísimo y el Distrito Federal sobre todo, estamos sobrepoblados. Entonces esto es naturaleza, esto nos da aire y por supuesto que es bien de la nación.
Mira, yo lo que veo que es una parte muy importante de la ciudad, es un parque muy bonito, últimamente se le ha dado mucho mantenimiento y creo que eso es muy bueno, ¿no? Para la ecología, sobre todo porque si se pueden dar cuenta hay muchas florecitas, que es lo que apoya para que pues, también las abejas sigan con sus labores, ¿no? Que es algo que hace falta en esta ciudad. Más espacios verdes, más lugares donde puedas estar con tus mascotas, con tu familia. Sí, es muy importante porque como te decía, hacen falta más áreas verdes, no nada más para conservar pues puro el ambiente, sino también que la fauna siga preservándose, ¿no? Pues muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Mirador Universitario. Les estamos platicando sobre los beneficios de tener el Pedregal. Los datos de contacto ya están en su pantalla para que platique con nosotros, nos dé sus comentarios, sus sugerencias. Recuerde que para nosotros su opinión, sí, su opinión es muy valiosa, nos fortalece, nos enriquece y sobre todo, además de disipar las dudas que muchos podemos tener sobre un tema en particular, quizá tenga por ahí la inquietud de que algún otro tema, pues obviamente sea tratado aquí en la barra educativa de Mirador Universitario. Con mucho gusto le daremos salida. Bueno, estábamos viendo también esa otra parte del sondeo en el Parque de Guayamilpas. Es importante, sin duda alguna, para nuestra sociedad tener estos espacios originarios. Importante también que produzcan, ¿no? ¿Por qué lo consideras así? Bueno, pues ya hablamos como mucho de la parte natural, ¿no? De la conservación de las especies y de estos servicios ecosistémicos, pero también es una oportunidad de valorar nuestro entorno, ¿no? De valorar que cada una de estas especies tiene una importancia. Pero hay algo que también perdemos de vista a veces y es que los relieves y la parte, ¿no? de las rocas también me proveen pues una satisfacción a la vista. Entonces, estos pedregales normalmente pues son sitios de interés geológico también, y eso lo perdemos mucho de vista, ¿no? En el Instituto de Geología donde pertenezco y que nos atañe toda esta historia de la geomorfología, de las superficies, pues las lavas del pedregal que enfriaron hicieron en unas formas caprichosas de enfriamiento muy bonitas que estéticamente valen mucho y que también brindan pues un valor, ¿no? A veces no es netamente monetario, pero si lo vemos, ¿no? En cuestión estética es importante. Pero fíjate, hagamos un ejercicio y ustedes amigos ahí donde quiera que nos estén siguiendo en esta transmisión, váyase por un cafecito además, rico, cierre sus ojos y tratemos de transportarnos 1600 años atrás. ¿No? En una erupción volcánica del Xitle, estos canales de lava que se empiezan a generar, todo este proceso de enfriamiento y de repente la llegada de primeras especies a colonizar esto, porque finalmente son hábitats naturales para ellos. Artrópodos, insectos, crótalos, posteriormente mamíferos y toda una diversidad que es lo que conocemos actualmente. ¿Lo visualiza? ¿Nota usted lo maravilloso y el impacto que esto puede generar? Sin duda. Y ahora contamos con especialistas que lo conservan, lo estudian y de alguna manera lo hacen sustentable, ¿no, Pilar? Exacto, sí. Y bueno, hay algo también que perdemos de vista y es muy atractivo. Carlos decía sobre las plantas, los animales, sí, claro. Pero hay algo que es invisible a nuestros ojos y son pues los microorganismos. Ese mundo microscópico el que está ahí, ¿no? Que no sabemos y que sí, conocemos claro. absolutamente nada de él, ¿no? Conocemos sí, claro. el 1% de los microorganismos de todos los ecosistemas y de la reserva ecológica y de estos matorrales conocemos muy poquito sobre los microorganismos también. Ahora, cuando hablamos de que estos espacios deben de producir algo para la sociedad, ¿tú consideras que esta visión sea válida? Porque seguramente podrá haber ahí alguna opinión que diga, no, esos hay que dejarlos tal cual están y no hay que tocarlos, ¿no? Las visiones absolutistas que de repente conocemos tan en el mundo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, yo pienso que definitivamente ni ser totalmente de un extremo o del otro nos va a ayudar. Siempre tenemos que tener una gradación, una tonalidad, en donde podamos convivir algunas áreas verdes con ecosistemas. Pensamos que están peleados, pero no todo puede ser
precisamente Pedregal, Claro. tienen que convivirse algunas zonas así, y simple y sencillamente con que nosotros sepamos cuáles son los beneficios de un área verde, cuáles son los beneficios de un ecosistema natural, podríamos llegar a consensuar un poquito más, Claro. y sobre todo para que las personas puedan tener sitios de recreación dentro de Ciudad Universitaria y dentro de la misma Ciudad de México. Sin duda, yo creo que los abuelitos siempre decían ni muy, ni tan, ¿no? Yo Ni creo que muy, ni tan, claro. Cualquier exceso no es correcto. Entonces, aquí me comentas, tenemos otra diversidad de visiones, de alguna manera, para podernos relacionar con estos espacios originarios y a lo mejor no caer en una situación absoluta de decir, no, yo creo que si es sustentable, si es responsable, si es ético, si es ecológico, de alguna manera el beneficio para la sociedad en todos los aspectos que hemos platicado el día de hoy, maravilloso, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué les dirías, por ejemplo, si tuvieras a estas personas que te dijeran que estas reservas no deben de ser tocadas? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Claro, yo pienso que la información es base de todo. Okay. Los universitarios lo sabemos, este programa contribuye a eso. Okay. Y muchos universitarios ni siquiera sabemos que tenemos estas reservas dentro de la universidad, estos espacios naturales. Y yo creo que con la difusión del conocimiento, el poder saber que cada cosa en su lugar brinda una oportunidad, ¿no? Ahí está con una justificación que lleva mucho tiempo, pues es suficiente el saber por qué estamos aquí y respetar sobre todo este concepto que se tiene de naturaleza muchas veces también es un poco contradictorio, porque si nos hablan de lo natural, a veces ya decimos natural, ¿no? Naturista. Naturista, ¿no? natural, esto ya no me gustó, yo prefiero la tecnología, yo prefiero... Entonces es más bien un poco ir suavizando estos conceptos, ir haciendo que la gente poco a poco forme parte del entorno, y ahí el área de psicología ambiental, psicología y divulgación de la ciencia es muy importante. Sí, yo creo que en algunos aspectos de repente se abusa, ¿no? De la cuestión natural y no, es que esto no me hace daño porque es natural, ¿no? Claro. Y no, yo a veces he dicho, bueno, el veneno de la mamba africana es el producto más natural en el planeta y es de los más peligrosos, ¿no? Claro. Entonces, recuerde que todos podemos creer en lo que queramos, ¿no? Es una libertad que tenemos como seres humanos, pero es una creencia. Claro. Y las creencias se convierten en dogmas de fe. La ciencia no, es conocimiento. Y tú has dicho un punto que me parece relevantísimo, que es el hecho de la información correcta, y creo que en este sentido, platícame un poco, el Instituto de Geología, cómo participa con esto, qué tipo de publicaciones o de información distribuye, pues precisamente para que el público en general pues nos enteremos de esta maravillosa riqueza que tenemos en nuestra Ciudad de México. Sí, pues sí, al respecto nosotros estamos colaborando con este bloque de programas en la Reserva Ecológica, y como pues instituto que tiene al lado un área como un pedregal, lo estamos conservando. Nosotros para identificarlo con la parte de Ciencias de la Tierra le llamamos Geopedregal. Los invito a que si quieren conocer un poco el proyecto, pues le den un like a la página del Facebook. Geopedregal es académica, netamente. Y pues lo que nosotros estamos interesados es en montar un modelo de restauración ecológica, en donde podamos ver pues cuánto carbono captura un área como esta, un pedregal por metros cuadrados, cuánto agua se está infiltrando, qué disminución de temperatura tenemos, sobre todo para poder, ¿no?, difundir el conocimiento de una manera un poco más sencilla y permitir que los universitarios y todas las personas que acuden puedan tener un respeto hacia el ecosistema, pero un respeto porque es realmente loable, porque saben que me está protegiendo, aunque no lo conozcan necesariamente, pero saben que es bueno para mí en el corto y mediano plazo, y sobre todo pues en las generaciones que vienen. Claro, eso que es no bien pensamos importante. en ellas, ¿no? Y además digo, creo que está plasmado desde la Constitución, ¿no? El artículo 4 constitucional dice a la letra que todos los ciudadanos mexicanos tenemos derecho a un ambiente sano. Claro. Y eso suena muy bonito, pero ¿qué hacemos nosotros como sociedad precisamente para participar y tener un ambiente saludable? A veces esto se nos olvida, ¿no? Exactamente. Y yo creo que ustedes juegan un papel muy relevante, porque además de una función sustantiva de nuestra casa de estudios, que es precisamente la difusión de la cultura, bueno, pues ustedes están a la vanguardia en la generación de este tipo de conocimiento, ¿no? No, y además hablaría muy mal que los propios universitarios no conserváramos nuestros espacios, ¿no?
Sí, digamos, estamos en la máxima casa de estudios y no los conservan, entonces. Sí, sin duda. Oye, pues fíjate que estuvimos con el secretario ejecutivo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, a quien precisamente pues le agradecemos mucho el que haya participado con nosotros. Él es Luis Zambrano González y precisamente pues nos concedió una entrevista al tenor de todo lo que hemos estado platicando. Vamos con él, si les parece bien, y vamos a ver qué nos dijo sobre este tema y regresamos para seguir platicando sobre los beneficios de tener al Pedregal aquí en Ciudad Universitaria. Vamos para allá y regresamos aquí a Mirador Universitario. No se vaya. Bueno, las áreas naturales que están dentro de las ciudades son fundamentales para la sobrevivencia de las mismas. Las áreas naturales, protegidas o no protegidas, nos dan muchos lo que le llamamos los biólogos servicios ecosistémicos. El primer servicio ecosistémico es justamente la sombra. Ahorita yo estoy bajo la sombra de un árbol y aunque fuera exótico, la sombra del árbol le permite el cambio de temperatura. Sin las áreas naturales tendríamos una temperatura muchísimo más alta, por ejemplo, en la Ciudad de México. El segundo beneficio es la infiltración del agua. Las áreas naturales ayudan muchísimo a infiltrar el agua. Cualquier parque, cualquier camellón, cualquier lote baldío infiltra más agua que lo que se infiltra en el asfalto o en una casa, aun cuando tuviera techo verde. Entonces las áreas naturales nos ayudan a infiltrar agua, la cual escasea muchísimo en la Ciudad de México, ya que estamos perdiendo o estamos quedándonos sin manto acuífero. Estamos extrayendo el doble de lo que se está infiltrando. El tercer factor muy importante, aunque lo veamos de manera más alejada, es la captación de carbono. Las áreas naturales captan el carbono que reducen los efectos negativos del cambio climático. Y como sabemos, el cambio climático va a reducir la cantidad de lluvias en la Ciudad de México, por ejemplo, por un lado, y va a aumentar la temperatura. Entonces vamos a tener noches más calientes y menos agua. Esas son tres de las más importantes, pero hay otra que luego se nos olvida y que la obviamos, y es la biodiversidad. Cualquier área verde tiene un sinnúmero de animales y de plantas. Desde el pastito hay 15, 16, 18 especies de pastos en 1 metro cuadrado, hasta los animales. Hay ardillones, lagartijas, se acercan los pájaros, todo tipo de insectos. Estas son algunas de los beneficios que puede tener un área verde, ya sea conservada o no. Puede ser, insisto, un lote baldío y ahí va a haber mucha diversidad y mucho servicio ecosistémico. ¿Qué implicaciones tiene para la Ciudad de México y para Ciudad Universitaria el contar con un pedregal como estos? Bueno, lo primero es tratar de entender que este es uno de los pocos lugares en el mundo en el que podemos convivir con un ecosistema bebé. Tiene menos de 2000 años y por eso nos topamos con la piedra constantemente. Eso no quiere decir que no sea altamente diverso. Uno cree que los ecosistemas bebés pues empiezan con pocas especies y este tiene muchas especies. ¿Por qué? Porque tiene muchos recovecos, tiene muchos hábitats, tanto para las especies animales como para las especies vegetales. Si uno se fija en algunos de estos lugares, hay grietitas en donde la humedad es mucho mayor que 5 o 10 centímetros arriba. Eso le permite a una planta de un tipo crecer a diferencia de otra. Y eso atrae a diferentes tipos de animales. Entonces aquí, por ejemplo, podemos encontrar desde mantis religiosa, pequeños animales como mantis religiosa, cualquier tipo de insectos, hasta cualquier tipo de aves, colibríes, hasta aguilillas, etcétera, que pueden llegar a perchar en este tipo de árboles. Entonces es una gran diversidad. El otro factor muy importante es que la gente cree que un ecosistema conservado se refieren a selvas lejos o a bosques en las alturas del valle, y eso no es cierto. En la parte baja del Valle de México tenemos por un lado lagos y tenemos por el otro lado pedregal. Creo que los seres humanos tenemos que aprender a convivir con nuestro ecosistema típico, y el ecosistema típico del sur de la Ciudad de México es el pedregal. La implicación para Ciudad Universitaria es muy grande, porque somos la universidad probablemente de las pioneras en las cuales decidió conservar parte de su terreno, no para seguir creciendo, sino para conservar biodiversidad. Y ese es un factor fundamental que nos debe, por un lado, de llenar de orgullo y por otro lado, nos debe de generar una gran responsabilidad. La responsabilidad de aprender en un sistema altamente urbano
con muchas presiones, tanto de contaminación como de crecimiento y de urbanización, conservar una zona tan preciosa y tan preciada como es el Pedregal. Perfectamente, pues muchas gracias al secretario ejecutivo de la Reserva del Pedregal de San Ángel, Luis Zambrano González, por todo lo que nos comentó aquí en Mirador Universitario. Y bueno, pues llegamos ya a la recta final de este maravilloso programa que lleva por título Los beneficios del Pedregal. Así es que, mi querida Pilar, yo te quiero pues preguntar de alguna manera para concluir con el tema futuro. ¿Qué nos depara el futuro con todo que hemos estado platicando en términos de los retos que implica hacer toda esta producción sustentable, el cuidado, etcétera, etcétera? Pues esa es una pregunta muy interesante porque, pues sí, los universitarios tenemos una gran responsabilidad con nuestro ambiente, con nuestros ecosistemas también nativos y, bueno, pues tener un ecosistema en el propio lugar donde trabajamos es un lujo que pocas universidades tienen. De hecho, creo que nada más hay 2 universidades en el mundo que tienen una reserva ecológica. Y bueno, esto nos brinda la posibilidad de poder hacer investigación científica y divulgación del conocimiento. Y creo que uno de los retos más importantes y que ha tomado también la Reserva Ecológica es que pues esta divulgación del conocimiento sea lo suficientemente sólida para que la gente podamos impactar, ¿no?, en su conciencia, no nada más también de las autoridades, sino de los propios universitarios en el día a día. Y poder generar estos indicadores de servicios ecosistémicos, estas cifras que a veces la gente necesita, ¿no? Claro. Pues conserva este tepozán o este árbol porque te va a ayudar a capturar tanto carbono y esto te va a permitir tal, ¿no? Entonces, sacar todos estos valores es un reto. No, y a veces entender también esa parte de equilibrio, ¿no? Nos platicaban nuestros amigos investigadores en programas anteriores, por ejemplo, árboles como el eucalipto. Claro. Que en ocasiones tiene impactos dentro del ecosistema y a veces hay que retirarlos. Y a veces este desconocimiento genera una reacción en contra de esto, porque se piensa que hay una transgresión a la cuestión natural, cuando vemos que es una especie que está transgrediendo el equilibrio ecosistémico. Yo creo que aquí la información resulta fundamental, Pilar. Sí, claro. De hecho, por ejemplo, en el programa que tenemos de restauración, lo que nosotros vamos haciendo es poniendo alguno que otro árbol nativo y vamos quitando algunos árboles invasores, ¿no? Sí, entonces, claro, poco a poco, esto es un equilibrio que se logra en muchos años. Sí. Entonces, el mensaje principal es lo que vamos nosotros transformando, lo que vamos destruyendo. Tarda muchísimo más tiempo llevar a cabo esta restauración para mantenerlo a un ecosistema pues nativo, lo que anteriormente estaba, donde ya llevaban muchos años de equilibrio natural, ¿no? Seguro, y fíjate que resulta interesantísimo. Platicaba yo después de estos programas que te comento de esta misma serie sobre el pirul, ¿no? Que es otra especie que también tiene lo suyo dentro de los ecosistemas y que ojalá hayan visto esos programas para que vean de lo que estamos hablando. Pero resultó muy curioso que cuando hablas con las personas sobre el pirul, lo primero que te dicen, sí, claro, el pirul y la ruda para las limpias, por ejemplo, ¿no? Que es una cuestión muy arraigada de la cultura mexicana. Y a lo mejor toda esta parte de equilibrio ecológico, de impacto ecológico se nos viene olvidando, ¿no? Claro. Entonces, en este sentido, yo te quisiera preguntar, ¿cuál sería tu recomendación para la sociedad? ¿Qué debemos hacer como sociedad para poder coexistir, obviamente, con estos espacios maravillosos, originarios y, por supuesto, con su biodiversidad? Claro. Bueno, pues la primera, como he destacado, de tener información de primera mano, ¿no? Generar un poco, tener esta huella ecológica, generar menos residuos, que a lo mejor no es necesariamente ir a visitar el lugar y ser amigable con él, sino en nuestra vida cotidiana siempre va a impactar en cualquier ecosistema natural, ¿no? La generación de residuos y la conciencia. Y cuando estemos ya en un pedregal, empezar a apreciar no nada más la parte de la vida o la parte biológica, sino también la parte pues, del relieve y de la geología. No, esto es muy importante, pensar más allá de la vida. Miren, nosotros los invitamos a que se vengan a las reservas ecológicas de la UNAM con todo este respeto, todo este cuidado que nos ha indicado la doctora Pilar el día de hoy y hagan el mismo ejercicio que hicimos el día de hoy en Mirador Universitario. ¿No? Transpórtense,
1600 años antes, estando ahí, y va a ver usted la sensación que esto genera estando en este lugar maravilloso, y agudice un poco la vista, empiece a ver más de cerca en estas cavernas, por llamarlo de alguna manera, grietas, estas grietas dentro de lo que fue la lava, ¿no? Estos cuerpos lábicos, y aprendí algo de nuestros especialistas en este sentido, y para que vea usted la maravilla de biodiversidad que tenemos en estas reservas ecológicas, ¿no? Pues después de este ejercicio, el tiempo es inexorable en televisión, querida Pilar, podemos quedarnos platicando aquí, yo no sé cuánto más de tiempo, pero tu reflexión final, un mensaje que quieras compartir con nuestros amigos de la audiencia sobre ya lo que hemos platicado el día de hoy, sobre los beneficios de tener el Pedregal aquí en la Ciudad de México. Claro, pues el pensar que los pedregales no son mal países, ¿no? Eso es bien importante. Muchas veces, como es un relieve muy irregular, pues no es bueno ni para la construcción, ni para mantener nada, ¿no? Al contrario, no son mal países, no es un lugar que tengamos que peyorativamente decir que no sirve para nada, cumplen muchas funciones y hacerlo nuestro, ¿no? Como ciudadanos, decir, tenemos y ser orgullosos, y como universitarios también, unos pedregales que nos dan identidad. Pues fíjate que el día de hoy creo que aprendimos muchísimos servicios ecosistémicos, no somos mal países, y me encanta. Y por otro lado, tampoco esas corrientes absolutistas, no abusemos del concepto de naturaleza o de lo natural. Y creo que en este sentido vamos a lograr una mejor convivencia, ¿no? La sociedad, los seres humanos, con nuestra riqueza en materia de biodiversidad. Bueno, pues doctora Pilar Ortega La Rosa, te agradezco enormemente tu presencia aquí, ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias por haber participado con nosotros. Te invitamos a que sigas ya amiga de Mirador Universitario. Sí. Y bueno, nosotros ya nos vamos agradecidos, por supuesto, con ustedes por haber seguido esta transmisión. Muchas gracias al equipo de producción, a todo este staff maravilloso que ha hecho posible la transmisión de esta barra educativa de Mirador Universitario. Yo los invito para que nos acompañen en el próximo programa que lleva por título, fíjese usted, la urbanización y el Pedregal, que ya fue un tema que de alguna manera la doctora Pilar empezó a abordar con nosotros el día de hoy. Así es que no se despegue, los esperamos en la próxima emisión de Mirador Universitario. Soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo por supuesto el favor de su atención. Nos vemos, hasta la próxima. Hemos visto que contar con espacios naturales es fundamental para la calidad de vida de las personas. Sin duda, las llamadas áreas verdes aportan posibilidades de recreación. Sin embargo, los ecosistemas originarios son los que permiten, de manera global, el bienestar y la coexistencia de las diferentes formas de vida, con las condiciones bioclimáticas y los procesos de adaptación más convenientes para todos. Estar en contacto con la diversidad de las especies silvestres nos sensibiliza, nos aporta una profunda experiencia de la belleza y nos invita a reflexionar sobre la complejidad de nuestra existencia compartida en el planeta.